sintéticas son producto de la prohibición, más bien. Los carteles constantemente están experimentando con tal de incrementar la potencia de la experiencia en dosis más pequeñas. Esto da entonces paso a estas drogas sintéticas, estas drogas artificiales, que ciertamente son más peligrosas y más adictivas. Es por eso que entre más dure la prohibición, más vamos a vernos enfrentados a este tipo de sustancias, que van a ser un poco más difíciles de regular o formidables de avisorar en un ambiente de legalización plena. Yo estoy de acuerdo completamente con Tania en que todas las drogas merecen un trato distinto. Tenemos marcos de regulación ya más o menos exitosos, que sabemos que han venido funcionando principalmente en los Estados Unidos en cuanto a marihuana. Nuevamente, esto es una cuestión de prueba y error. Por ejemplo, en Estados Unidos, con la prohibición de la marihuana, una de las cosas uno de los fenómenos nuevos que se ha tenido que empezar a calibrar un poco es el de los comestibles. Una cosa es consumir marihuana fumándola y otra es comerla. Entonces, muchas de estas tiendas ofrecen productos comestibles, gomitas, galletas, queques. Yo he comido gomitas de estas, ¿verdad? Pero uno le advierte, mira, usted tiene que esperarse 1 hora para que le haga efecto. Mucha gente no se espera 1 hora, a los 5 minutos, como no siente el efecto, se come todo el queque, toda la galleta, todas las galletas. Y luego termina en un hospital con un ataque, con una pálida o con monchis en un restaurante, un Taco Bell o algo por el estilo. Entonces, son cuestiones que se deben ir regulando. Entonces, eso es que se debe ir calibrando la regulación. Ahora bien, cuando ya pasamos de la marihuana, que como decía Tania, no hay una dosis mortal, usted no se puede morir por sobredosis de marihuana, pero pasamos una droga donde usted sí se puede morir, como la cocaína, ahí se requiere otro nivel de regulación, y así vamos a ir hasta algunas sustancias como las metafetaminas y la heroína, en donde yo ahí sí estoy un poco en desacuerdo con Gloria, en el sentido de que yo no tendría ningún problema en avisorar un rol un poco más activo del Estado en el escenario de una legalización de estas drogas. Me explico. Hay ciertas drogas que es muy difícil avisorar un uso o un escenario comercial. La heroína, tal vez las metafetaminas, es muy difícil avisorar, especialmente porque son drogas altamente adictivas. Sí existen, y esto lo he leído, hay gente que puede llevar una vida completamente normal siendo heroinómano, pero no es lo normal, no es lo corriente. Entonces ahí yo sí creo en un papel más activo de un enfoque de reducción de daños, en donde incluso estoy a favor de que el Estado brinde algunas de estas drogas de manera gratuita, con clínicas de sustitución de drogas, de sustitución para cortar, de tratar de sacar a la gente que quiera reemplazar el consumo de estas drogas por sustancias, por las placebos y por sustancias que no son adictivas, y así ir saliéndose de la adicción, o aquellos incluso que quieran seguir con su adicción. Bueno, yo prefiero 1000 veces un escenario donde se les regale la droga a un escenario en donde tengan que conseguirla en un mercado negro, un mercado que es violento, y un mercado donde la droga, aparte de eso, va a ser de menos calidad. Así que, nuevamente, esto es un espectro. Aquí nadie está hablando de que haya máquinas dispensadoras de metafetaminas en las escuelas, pero yo creo que los liberales deberíamos abrazar, contemplar la posibilidad de que el Estado sí juegue un papel más activo, más presente en el caso de algunas drogas que son sí más problemáticas. Bueno, la siguiente pregunta viene también de redes sociales, y vamos a hacérsela a Axel, y es de Manuel Hernández, y él pregunta: ¿qué posición debería adoptar el Estado respecto al tratamiento médico? ¿Limitarse a la prevención? ¿Debería un hospital público estar forzado a atender a los consumidores de drogas?
digamos, si el hospital público se financia con impuestos y las drogas son legales y se pagan impuestos precisamente para internalizar el costo que significa la drogadicción en un conjunto de personas, obviamente tienen que poder atenderse en hospitales públicos. No bastaba más que los mandemos a las clínicas privadas que no reciben el dinero de los impuestos por la venta de las drogas. Y lo que no podemos hacer es dejarlos completamente a su suerte, como está pasando hoy, en que en buena medida hay grupos importantes de personas con problemas de adicción que no reciben la atención adecuada porque este es un problema que está sumergido. Hay obviamente instituciones filantrópicas que se encargan de esto, también hay atención en el sector público, pero sería mucho mejor si esto fuera totalmente transparente y estuviera mejor financiado, con políticas públicas bien hechas. Bueno, idealmente yo creo que todos los hospitales debieran ser privados y debería haber sistema de subsidio a la demanda. O sea, pero no me entiendan mal aquí, suponiendo que los hospitales siguen como están, ¿no? Pero obviamente se podría hacer un sistema distinto. Claro, si tú me pones a mí a diseñar todo el sistema, yo terminaría cambiando la sociedad completa a partir de la legalización de la droga. Termina haciendo una reingeniería total del Estado, de lo que financia y lo que no financia. Pero nos tenemos que enfocar en este punto. Así es que creo que sí, creo que efectivamente, dadas las condiciones actuales, en un caso de legalización, liberalización, diferenciado, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que hay que diferenciar los tipos de drogas. No se trata de que si el día de mañana hacer una droga que convierte toda la humanidad en un apocalipsis zombie de la noche a la mañana, la digamos que sí, bienvenida. O sea, tampoco es eso lo que queremos, ¿verdad? Entonces, con todas esas precauciones, miren, para terminar, este es un tema extraordinariamente complejo. Es muy simple la idea de que hay que legalizar porque no ha funcionado, sí. Pero una vez que tú legalizas cómo lidiar con todo, en términos de políticas públicas, en términos de política tributaria, en términos de cómo hacer el gasto, cómo tratas diferenciadamente las drogas, la política educacional, etcétera, no es necesariamente algo muy simple. Así es que, bueno, esperemos avanzar en todo caso en esa dirección, aunque debo decir, yo no soy muy optimista. Gracias. Parece que me dio harto calor, se dieron cuenta. Me voy a bañar con esto. ¿No hay alguna droga para que te baje la temperatura corporal? Ok, la siguiente pregunta hacia Tania. Es de Jorge Casados y él pregunta: ¿cuál sería el primer paso para poder legalizar las drogas en el contexto mexicano? Y sobre todo en el contexto de lo que viene después del periodo electoral. La versión optimista, la versión pesimista. A ver, el primer paso es que ya dimos todos los anteriores pasos. A ver, estuve hace un par de días en la Cumbre Ciudadana donde todos los candidatos se pronunciaron su postura respecto a muchos temas, incluyendo la legalización de la marihuana, ya ni hablar de regulación de todas las drogas. Y en muchos casos la respuesta para no decir no era, bueno, sí, pero hay que debatirlo ampliamente. Y yo de pronto sentí que viajé en el tiempo y estaba en 2006 o 2012, porque todo este sexenio, no solo el propio presidente presentó una iniciativa, sino que N cantidad de países y N cantidad de estados en Estados Unidos legalizaron. Es decir, nuestro contexto, el contexto internacional cambió. Y eso no lo podemos ignorar, entonces no podemos seguir dando respuestas de 2012, donde bueno, hay que debatir, porque además ya lo debatimos. Después de que Peña Nieto presentó una iniciativa para, no era una iniciativa muy amplia en términos de regulación, pero sí era de vamos a descriminalizar y permitir el uso medicinal de la cannabis, por ejemplo, se organizó una serie de debates en el Congreso y otra serie de debates que organizó Presidencia. Es decir, el tema ya ha sido ampliamente debatido. Convocaron a todos los expertos del mundo, convocaron a todos los expertos nacionales, ya debatimos, ya sabemos cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es empezar a otorgar el beneficio a personas que su único delito ha sido la posesión de cannabis, ¿no? Empezar por dejar de meter a la cárcel a quien realmente no lo merece, como estos delitos que únicamente lo que hacen es contribuir al hacinamiento que ya tenemos en nuestras cárceles y desperdiciar recursos, dejar
dejar de tener esta visión que solamente estigmatiza y criminaliza a todos los usuarios de todas las drogas y que no distingue entre usuarios adultos y entre usuarios que tienen uso problemático. Entonces, tenemos ya los pasos, o sea, ya lo hemos debatido, ya hemos dado las recomendaciones muy puntuales, ya hay esquemas de regulación bajo los cuales nos podemos mover. El siguiente paso, y es el escenario pesimista, es la voluntad política, porque no la veo por parte de ningún actor por lo menos en el Ejecutivo y al frente de gobierno. En el Legislativo hemos tenido un número amplio de iniciativas, pero pues finalmente si alguien no toma la batuta, esto no se concreta. Entonces, el paso y lo único que nos falta es voluntad política, y ese es, creo que, el tema más preocupante y menos optimista en este rubro. Lo demás ya está, la evidencia ya está, las recomendaciones ya están, lo hemos debatido, lo hemos platicado. Si no hay voluntad política para avanzar, va a ser muy complicado. Gracias, Tania. Vamos a tener que acortar el foro porque, bueno, nuestros ponentes no pueden estar expuestos hacia el sol. Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas del público. Les voy a pedir que por favor cada uno haga una pregunta dirigida a uno de nuestros ponentes para que cada uno responda a una pregunta y sean claros y concisos con ella igual. Entonces, les van a pasar el micrófono por allá. Acá, por acá. Me gustaría preguntarle a Gloria Álvarez con este tema acerca también de la ¿Perdón? ¿No me escuchas? Acá estoy. Con el tema de politización de este tema, ¿cómo hacemos que el pensamiento libertario trascienda hacia la política cuando actualmente el pensamiento libertario no se encuentra en ningún partido? La derecha es libertaria en temas económicos, la izquierda en temas, pues a lo mejor un poco sí de drogas, de aborto, eso. ¿Cómo trascendemos hacia la política nosotros cuando somos un grupo tan pequeño? Podemos verlo aquí, algunas sillas vacías, que no podemos llegar a ese grueso para poder tomar decisiones, porque al final del día, qué padre, ya nos pusimos de acuerdo nosotros, pero no estamos llegando a impactar a la realidad. Este tema se va a seguir debatiendo 6 años y jamás va a llegar a la realidad mexicana, ¿no? Cuando somos un grupo tan pequeño que no tenemos voz ni voto en el Congreso, ni con los políticos, ni en ningún lado. Ok, primero, todos aquí los que están presentes se consideran libertarios. Levante la mano el que no, o el que es su primera vez entre nosotros los raros. Hay uno que otro, entonces va creciendo poco a poco. A ver, lo primero que te quisiera decir es que en México no hay nadie que abogue por la libertad económica. Yo vi el segundo debate presidencial, escuché a los candidatos en Recupera tu Futuro, a pesar de que todos se dijeron de filosofía liberal, no veo a ninguno que no piense que el gasto público, el despilfarro, el subsidio, el asistencialismo, ninguno mencionó que es un problema que México esté en el puesto 88 en el índice de libertad económica. Entonces, cuando dices una derecha mexicana que defiende la libertad económica, no sé dónde está, yo no la ubico. Ahora, lo bueno es que en el tema de las drogas, ahí sí que los aliados pueden ser las personas de izquierda. El problema es que la izquierda siempre quiere libertades, pero quiere que las cuentas las pague papá Estado, ¿sí? Como pasa con las feministas, quieren que el aborto sea legal y dicen que están en contra del patriarcado, pero quieren que papá Estado pague por el aborto. Entonces, no sé dónde está la anulación del patriarcado, ¿eh? Pero yo creo que la manera de hablar esto es como ya lo explicaba Juan Carlos. Desgraciadamente el argumento de que cada quien es dueño de su cuerpo no cala, pero tal vez el argumento de: señora, mire, para que ya no vuelva a haber, no sé, una aldea arrasada donde decapiten a 30 personas, o donde no haya esta narcopolítica o esta corrupción, tal vez por ahí sí le entra a la gente, porque es algo que lo viven más a diario. Entonces tenemos que ser muy hábiles
en ver quién es nuestro público. No le vas a vender la legalización de las drogas a todo el mundo con el argumento de que tu cuerpo es tu templo y tú tienes derecho. No, a las abuelitas se les vende de una manera, a las mamás se les vende de otra, a los empresarios de otra manera, incluso a los hijos de los narcos. Yo he pensado que obviamente los más interesados en que las drogas no se legalicen son los que se están forrando de billete con la ilegalidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener aliados dentro del mismo narcotráfico? Y quizá habrá algún joven, ¿no?, hijo de narcos, que lo mandaron a estudiar a Berkeley o a Brown, que vio el mundo, que lo llevaron a Europa, y decirle a ese cuate, oye, ¿no te parecería que sí, tu papá tiene millones, ¿no?, cuartos de millones de dólares, que encima la edad promedio que vive un narco no llega ni a los 60 años antes de que lo maten? ¿No preferirías que tu papá tuviera un negocio legal y entonces tener a tu papá vivo más tiempo, en lugar de tener cuartos llenos de dinero que nunca les da tiempo ni de gastar porque los matan antes, ¿no? Entonces, empezar a buscar maneras creativas en las que podamos hacerle entender a la sociedad que legalizar las drogas también va a tener consecuencias menos malas que ya tienen. Porque como ya dijo Axel, no existen soluciones perfectas. Existen soluciones más costosas y menos costosas. Entonces, aprender como libertarios que no todo el mundo tiene el chip liberal ya metido. Y si de verdad somos los de la libertad individual, individualizar el mensaje y hablarle a cada quien desde la plataforma donde le va a latir su corazoncito. Gracias, Gloria. La siguiente pregunta que vaya dirigida hacia Axel. Es que para saber, porque si no, luego... Ok, vamos a ver por allá atrás. Marín. Está bien, no te preocupes, no te preocupes. Sí. Ah, no, te refieres a Osvaldo, sí. Sí, claro. El problema es ese. ¿Qué tal? Soy Benjamín Miranda, soy consultor de negocios. Mi pregunta va justo un poco relacionada al tema de qué tan justo es aportar de nuestros impuestos para las consecuencias que podría tener que el Estado se haga cargo, ¿no?, de las consecuencias negativas que podría tener la legalización de la marihuana, o bueno, de las drogas en general. Yo, por ejemplo, una de mis actividades favoritas en los fines de semana es ir a hacer alta y media montaña o escalada, ¿no? Deportes extremos que pues son decisiones que yo tomo, sé que existe un riesgo y incluso familiares me dicen no lo hagas, o sea, te puede pasar algo, pero tengo la seguridad de que si me llega a pasar algo, hay instituciones públicas que me van a apoyar, ¿no? O incluso si sufro una fractura, puedo ir a centros de rehabilitación física, donde hay personas que están pagando impuestos, incluyéndome a mí, y puedo gozar de ese beneficio público, ¿no? Entonces, ¿por qué no incluir al pago de la rehabilitación, por ejemplo, de una adicción, como parte del costo que la sociedad, que nosotros ciudadanos estamos pagando por que el Estado nos dé la libertad de consumir? Hay muchos elementos en tu pregunta que merecen respuesta. Voy a partir por el primero, que me parece más importante. La idea de que nosotros tenemos instituciones públicas que nos van a atender en caso de que nos pase algo, y que eso es un arreglo eficiente en el sentido de cómo están distribuyéndose y asignándose los recursos, la verdad es que no resiste un análisis empírico, y te voy a decir por qué. No solamente porque casi todos los sistemas de salud en Occidente están endeudados y algunos están al borde de la quiebra, porque se administra la plata de pésima manera, sino porque si efectivamente tú fueras el que está cubriendo el costo del riesgo de tener ese accidente, sería mucho más eficiente y mucho más efectivo que tú contrataras un seguro privado y lo pagaras tú, y no mantener permanentemente toda una institución en caso de que a ti te llegue a pasar algo escalando las montañas. Si esa institución existe es porque hay una asignación de recursos que es ineficiente. ¿Qué significa que sea ineficiente? Que no le está llegando a la gente que realmente la necesita, ¿verdad? Cada uno debería hacerse responsable. Ahora, ¿significa eso que no debe haber estructuras que apoyen a aquellos que tienen carencia de recursos? Por supuesto puede haber apoyo, políticas públicas bien hechas, bien diseñadas,
en que se les da la posibilidad de ir, insisto, a lugares privados, donde puedes tener tú, por ejemplo, un seguro general para enfermedades catastróficas, pero no algo que te cubre todo. Porque la gente tiene también que ser responsable por su salud. De hecho, hay muchos estudios que muestran cómo cuando tú empiezas a cubrirlo todo, la gente empieza a perder el cuidado por su propio estado de salud. O sea, hay casos que son extremos, al punto de que cuando los dentistas son gratis la gente empieza a lavarse menos los dientes. No todo el mundo, pero mucha gente. Y se produce una sobreexplotación del recurso. Estos son argumentos económicos, pero también morales. Y en el caso de las drogas, es lo que ocurre es que ya nosotros estamos pagando con nuestros impuestos todo este combate absurdo contra las drogas. No solamente estamos pagando con nuestros impuestos todas las policías, los jueces que se están corrompiendo, etcétera, etcétera. Estamos poniendo los muertos. Estamos pagando además el costo gigantesco que significa, imaginen un país como México, toda la violencia, la falta de inversión privada, internacional y nacional en las regiones que son más asoladas por la criminalidad. ¿Cuánto cuesta eso en términos de ingresos para la población, en términos de bienestar, en términos de progreso social, de progreso económico, incluso para los que les gusta el Estado en términos de impuestos que el Estado deja recibir? Porque no hay crecimiento económico y no hay producción realmente que se pueda, sobre la que se pueda tributar, porque obviamente ustedes comprenderán que los productores de cocaína y los narcotraficantes no van a rellenar el formulario que tienen que rellenar todos los demás ciudadanos para pagar impuestos todos los años. Ellos no hacen eso. Entonces, también hay ahí a las personas que creen que no se paga ya con tus impuestos. Sí, se paga con tus impuestos y se paga mucho más al final. Y se destruyen oportunidades, se destruyen vidas, se destruyen familias y se destruyen posibilidades para todos los que estamos acá. Porque ¿cuántos de acá pueden ir y decir, oh no, en Ciudad Juárez yo voy a encontrar un futuro brillante? Es difícil, ¿o no? Después de toda la criminalidad que ha existido. Y eso me parece muy injusto, no debería ser. Podría ser perfectamente un lugar con un futuro esplendoroso si no fuera en parte importante por este desastre que ha sido la guerra contra la droga. Y si puedo hacer un follow-up breve, justamente tocando el tema de que si el Estado nos da la libertad de poder ejercer poder consumir. Ok, bueno, está bien. Ok, la siguiente pregunta dirigida para Juan Carlos Hidalgo. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no preguntan? A ver acá.